Durante siglos, se nos ha enseñado que Jesús es Dios, que es el Hijo del Altísimo, que es uno con el Padre. Pero también se nos dijo que Yahvé es el único Dios verdadero. Entonces, ¿son el mismo ser? ¿La misma esencia divina? ¿O alguien nos ha ocultado algo? J. Benítez, el autor de Caballo de Troya, ha dedicado su vida a investigar los secretos de la Biblia. Y sus conclusiones son aterradoras. Hoy exploraremos su teoría. Y una verdad que la Iglesia jamás querría que descubrieras. ¿Quién es J. Benítez y qué descubrió? J. Benítez no es un escritor cualquiera. Su obra más famosa, Caballo de Troya, nos presenta la historia de un supuesto proyecto militar secreto, que permitió a dos pilotos viajar en el tiempo hasta la época de Jesús. Pero más allá de la ficción, hay una investigación real. Durante décadas, Benítez ha explorado textos antiguos, registros históricos y escritos apócrifos. Y en este proceso, descubrió algo impresionante. Jesús no hablaba del mismo Dios que el Antiguo Testamento. Jesús no menciona el nombre de Yahvé. No lo cita. No lo adora. No le atribuye los actos de destrucción y violencia descritos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significa esto? Según Benítez, el Yahvé del Antiguo Testamento no es el Dios del universo. En realidad, es un ser extraterrestre, con tecnología avanzada, que impresionó a los pueblos antiguos. Evidencias de que Yahvé no es Dios. Piensa en esto. Yahvé aparece entre nubes de fuego y humo. Da órdenes desde un trono que brilla con luz cegadora. Destruye ciudades enteras con un poder similar al de un arma nuclear. Exige adoración exclusiva. Y elimina a quienes lo desobedecen. ¿Suena eso como un Dios espiritual? ¿O como un ser con una tecnología superior? Para Benítez, Yahvé no era el Dios del amor y la compasión, sino un ser poderoso con un plan propio. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿A quién llamaba Padre Jesús? Jesús hablaba de Dios de una forma completamente diferente a Yahvé. No habla de un Dios que exige sacrificios. No menciona a un Dios que ordena destruir a pueblos enteros. No usa el miedo como herramienta de control. Jesús habla de un Padre. Un Dios que no tiene sed de sangre, sino de amor. Para Benítez, la diferencia entre Jesús y Yahvé es tan grande que no puede ser casualidad. Si Jesús hubiera estado hablando de Yahvé, habría actuado como él. Pero en lugar de eso, lo contradice en casi todo. Entonces, si Jesús no hablaba de Yahvé, ¿por qué la Iglesia nos ha dicho por siglos que son el mismo ser? Aquí es donde entramos en el territorio más oscuro. El engaño. La fusión de dos religiones. ¿Qué tal si la historia de la Biblia fue malinterpretada todo este tiempo? Incluso dentro de la misma Biblia. Hay pistas ocultas que nos advierten de esto. Mateo 5, 38-39 dice: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al malvado. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús nos enseñó el amor y el perdón. Pero Yahvé nos enseñó la venganza y el castigo. Es posible que este consejo de Jesús de amar a nuestros enemigos y poner la otra mejilla sea un contraste directo con el Dios vengativo de Yahvé. El Evangelio de Judas, la revelación oculta. En 2006, el mundo fue testigo de un hallazgo impactante. El Evangelio de Judas. Un manuscrito gnóstico que llevaba siglos oculto. Este texto nos muestra a un Jesús muy diferente al que conocemos. Un Jesús que se burla de los apóstoles porque siguen adorando al Dios equivocado. En este Evangelio, Jesús les dice claramente: ustedes adoran a un Dios menor.
Un Dios que creó este mundo, pero que no es el verdadero Dios. Ese Dios menor no es otro que Yahvé. ¿De dónde viene el Evangelio de Judas? El Evangelio de Judas es un texto gnóstico. Una corriente cristiana temprana que fue perseguida y destruida por la Iglesia. Los gnósticos creían que el mundo material era una prisión, creada por un Dios falso, el demiurgo. Y que el verdadero Dios era un ser puro, desconocido, inaccesible para la humanidad. Para ellos, Yahvé no era el Creador Supremo, sino un ser arrogante y controlador que mantenía a los humanos en la ignorancia. Y Jesús vino a revelar esta verdad. Judas Iscariote, traidor, o el único que entendió la verdad. En el Evangelio de Judas, Jesús le revela secretos que no les cuenta a los demás discípulos. Le dice que el mundo en el que vivimos no es el verdadero, sino una simulación creada por el demiurgo. Que los sacrificios a Yahvé son inútiles. Que la salvación no está en la religión, sino en el conocimiento de la verdad. Y luego Jesús le hace una petición a Judas. Tú superarás a todos ellos, porque sacrificarás el cuerpo en el que vivo. Jesús le pide a Judas que lo entregue, porque al hacerlo, liberará su espíritu del mundo material, y podrá regresar al verdadero Dios. Judas no traicionó a Jesús por dinero. Él cumplió la misión que Jesús le confió. Pero la historia fue escrita por los seguidores de Yahvé. Ellos se aseguraron de que Judas fuera visto como un traidor, y de que la humanidad nunca supiera que Jesús vino a enseñarnos sobre un Dios diferente. ¿Por qué la Iglesia nos ocultó esto? El Evangelio de Judas fue condenado como herejía por la Iglesia en el siglo II. Todos los textos gnósticos fueron perseguidos y destruidos. Porque esta historia no solo cambia lo que sabemos sobre Jesús, sino que destruye por completo la base de la religión. La Iglesia construyó su poder sobre la idea de que Dios es Yahvé, y que Jesús es su Hijo. Si la gente descubriera que Jesús rechazó a Yahvé, si la gente supiera que la salvación no está en la Iglesia sino en la búsqueda de la verdad, el sistema se derrumbaría. Nos han mantenido en la ignorancia durante siglos. Pero ahora tenemos acceso a la información que antes quemaban en hogueras. Nos han engañado. Si Jesús no hablaba de Yahvé, si el Dios del Antiguo Testamento es un impostor, si la religión fue alterada para controlarnos, entonces ¿qué debemos hacer ahora? Benítez nos da una pista. Buscar la verdad por nosotros mismos. No en los dogmas. No en lo que nos impusieron, sino en nuestra propia conexión con lo divino. Si este video te hizo pensar, suscríbete y únete a la búsqueda de la verdad. Dale like y comparte, para que más personas descubran lo que nunca nos dijeron.